Les presento a la doctora Isabel. Ella es anestesióloga y es especialista en medicina del dolor y nos va a hacer una pequeña presentación sobre cómo es el dolor en esclerosis múltiple. Después, pues ya tenemos varias preguntas que estuvieron mandando y al final, si nos da tiempo, abrimos los micrófonos para quien tenga alguna otra pregunta. Muchísimas gracias y ahora sí, doctora, pues la dejamos con su presentación. Soy médico anestesiólogo y especialista en dolor crónico. Manejamos algunos tipos de terapias alternativas. Entonces, soy médico canábico, soy ozonoterapeuta y también hice electroacupuntura. ¿Yo qué les puedo platicar del dolor en esclerosis múltiple? Más que nada, ustedes o más que yo que les pueda contar, ustedes mismos pues que padecen la enfermedad o que tienen a alguien que padece la enfermedad, pues se han enfrentado al dolor. Bueno, al principio vamos a ver qué es dolor. Siempre me gusta definir las palabras. Entonces, ¿qué es dolor? Pues es una percepción que es sensorial, es localizada, es subjetiva, molesta y desagradable debido a una excitación o a una estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. ¿Y qué es todo esto? Bueno, que cada uno de nosotros tenemos cierta sensación o cierto grado de dolor. Y la sensación es molesta, es desagradable, porque no nos gusta tener dolor, y el cuerpo lo hace para alertar a nosotros que hay algún daño estructural o algún daño visceral. Y también depende de la experiencia de cada uno de nosotros. A veces ese dolor puede ser inmensamente grande con una preocupación o con otra cosa, o muy pequeñito dependiendo de nuestra historia de vida. ¿Sí? Eso es lo que es dolor. Ahora, el dolor en esclerosis múltiple, ustedes más que yo lo sabemos a qué se debe. La esclerosis múltiple como tal es una enfermedad autoinmune que su principal órgano blanco son exactamente las vainas de mielina que están cubriendo a todos los nervios. Y hagan de cuenta, yo siempre lo quiero imaginar a todas las enfermedades autoinmunes, que es un gran monstruo que llevamos dentro. Ese monstruo, como no tiene nada que hacer, se pone a mascar los nervios de cada uno de los que tienen esclerosis múltiple o los que tenemos alguna enfermedad autoinmune. Y lo que va a hacer es el daño a nivel de la vaina de mielina, como ustedes ya saben, y eso va a propiciar que cualquier estímulo que tengamos no sea el adecuado o no lo sintamos como cualquier otra persona normal. Y además, también el que no tenga esa estimulación va a provocar que no tengan las funciones adecuadas, sobre todo a nivel del sistema osteomuscular y a nivel de la vasculatura. Bueno, la mala noticia, y como ustedes saben, el dolor en esclerosis múltiple se presenta siempre en un 25 a un 90% de los pacientes que presentan esclerosis múltiple en sus diversas presentaciones. Puede ser una esclerosis múltiple en ataque, ¿sí? O remitida, pero este daño siempre va a ser más profundo cuanto más ataque tengamos o cuanto más, ataques agudos tengamos, ¿sí? Y esto va a ser progresivo y va a propiciar, pues, todas las alteraciones que tenemos cuando tenemos dolor en nuestro padecimiento. El dolor más común dentro de ellos son dos: la neuralgia del trigémino, que es un dolor muy fuerte, caracterizado por piquetes, ardores, y el otro también es los dolores que nos provocan a nivel ocular. Esos son los más frecuentes, pero podemos tener dolor en el cuello, en la cabeza, en la espalda, en la espalda baja, en las mismas piernas, etcétera.
Entonces, por lo tanto, tenemos tres grandes grupos de dolor, ¿sí? Un dolor neurogénico o neurítico, un dolor de daño estructural al sistema nervioso y un dolor somático. Y yo considero un tercer dolor, ¿sí? Esto se llama dolor neuropático, en donde ponemos el dolor neurogénico o neurítico con algún tipo de sentimiento. Puede ser estrés, puede ser enojo, puede ser frustración, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se ha visto, y esto es en medicina regenerativa, que cuando nosotros nos estresamos, en general, empezamos a desencadenar algunos tipos de neurotransmisores y eso va a provocar que nuestro sistema inmunológico se ponga loco, aumentan las células que se llaman células natural killer, o sea, matadoras naturales, y empezamos a provocar mayor histamina, que eso es como un veneno para nuestro cuerpo. Y entonces empezamos a hacernos más daño. Por eso es importante que tengamos algún desfogue de nuestras frustraciones, de nuestro carácter, etcétera. Cuando tenemos una enfermedad autoinmune, normalmente somos de una personalidad tipo A, y yo les digo triple A, porque a veces somos muy como que exigentes en nosotros mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a seguirle con esto. ¿Cómo se trata el dolor en esclerosis múltiple? Esa es una de las malas noticias y una de las buenas noticias. Como ya vimos, el dolor en esclerosis múltiple casi siempre se va a tratar. Digo, va a aparecer en nuestras vidas, ¿sí? Va a ser muy probablemente por algún tipo de contractura cuando tenemos el problema musculoesquelético, también va a ser por falta de circulación y entonces se nos ponen las piernas y los dedos o las partes distales de nuestras extremidades de color moradito, ¿sí? Y eso va a propiciar también que aumente el ácido láctico y eso provocar un dolor como cuando hacemos mucho ejercicio y finalmente también un dolor somático, digo un dolor neurítico. Hay muchos Desgraciadamente, la esclerosis múltiple es una enfermedad tratable, como ustedes saben, pero no es una enfermedad curable. Y solamente se pueden dar analgésicos. Dependiendo del tipo de dolor y dependiendo también de la fase en la que estemos dentro de nuestra esclerosis múltiple, se pueden dar analgésicos de tipo no esteroideo. Yo creo que han probado de todos. Ibuprofeno, a veces paracetamol, a veces metamizol, analgésicos de tipo esteroideo, las cortisonas, ¿sí? En general. Los opioides de transición o de tipo tramadol. Y después hay unas combinaciones bien bonitas entre tramadol con diclofenaco o tramadol con paracetamol, etcétera, que también nos dan. Los opioides leves como Alexia, que ahorita es tampentanol, que ahorita está muy de moda porque su eficacia y su eficiencia es bastante buena, o los parches de buprenorfina, que aunque la buprenorfina es un opioide fuerte, pero a la dosis que tiene los parches de buprenorfina, no tenemos ningún problema. También a veces cuando el dolor es intenso, se pueden usar parches de fentanil y también en un grado extremo que puede ser la ablación de los nervios. Nada más que ahí sí hay que considerar los efectos secundarios de la ablación. ¿Qué quiere decir ablación? Que vamos a quemar directamente el ganglio o el nervio que nos está causando el dolor. Es un método bastante eficaz para quitar el dolor, pero tiene efectos secundarios, sobre todo de debilidad que de per se nosotros tenemos en esclerosis múltiple y a veces también falta de tono, por ejemplo, en una neuralgia del trigémino, falta de tono de la cara o inclusive movimientos anómalos. Se puede tener una parálisis facial o un problema así que pues eso nos puede provocar mayor pues estrés o incomodidad. Otra terapia que no puse ahí es también las terapias tópicas, como cuáles cremas, aceites, el famoso parche de lidocaína, Versatis, que se llama en la forma comercial, y tratamientos biológicos.
¿A qué me refiero de tratamientos biológicos? En los últimos años se han hecho tratamientos regenerativos por células madre, ya sean células mesencimiales, halogénicas o heterogénicas o inclusive sintéticas. Se han realizado inyecciones intratecales, o sea, dentro de nuestro cerebro, para tratar de reestructurar algún tejido dañado. También se han puesto plasma rico en plaquetas que nos sacan 20 mililitros de sangre de nuestra propia sangre, la centrifugan y van a tomar la sangre que está entre el plasma y los eritrocitos para inyectarla ya sea en algún tipo de articulaciones, etcétera. O en muchas ocasiones también la grasa de nuestro cuerpo tiene muchísimas células madre. Aunque aún ahorita médicamente no hay estudios formales, más bien no formales, sino muchos estudios al respecto, pero hacia ese camino está ahora los tratamientos del dolor crónico. Heterogénicas pueden ser células de cordón umbilical, ya sea de algún pariente cercano, o grasa de otros familiares que estén tratados. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de tratamientos? Obviamente no se realizan en todas partes. Tenemos que tener una técnica adecuada para realizar las infiltraciones y también para la obtención de las células regenerativas. También tenemos que tener a la mano algún tipo de laboratorio y también, aparte de los laboratorios, que sean higiénicamente o más bien precisamente adecuados tanto en sanidad como en que saquen la extracción de las células, etcétera. Sí tiene unas complejidades técnicas que digo ahorita en los próximos años se tienen que mejorar, pero hacia ese sentido va el tratamiento del dolor. Otras terapias, como ustedes saben, son los trasplantes de médula ósea en general, que eso ya sería el extremo de la enfermedad. Y finalmente, quiero tener una acotación acerca de algunos tratamientos alternativos. Muchos de mis compañeros están en contra del tratamiento alternativo. ¿Por qué razón? Yo creo que es por semántica de cómo nosotros nos expresamos para decir las cosas como médicos. Las terapias alternativas sirven. Yo les podría decir que sí pueden llegar a servir, no como tratamiento único, ¿sí? No para curar la esclerosis múltiple, para sustituir el tratamiento médico. A esto yo le llamo medicina integrativa. Eso quiere decir que podemos tener nuestro tratamiento médico y además tener algún tipo de tratamiento alternativo. Su eficacia no está comprobada porque en realidad este tipo de tratamientos los realizan desde médicos hasta, digo, en los cursos a los que he ido, sobre todo acupuntura y terapia neural y ozonoterapia, pues sin menospreciar a la gente, pero hasta amas de casa están aprendiendo, yo le llamo agujeros, o sea, hay que estarle ahí agujereando a la gente. Pero la acupuntura es parte de la fisioterapia. Es muy importante que los que tenemos esclerosis múltiple como tal, tengamos ejercicio. El ejercicio es vital. ¿Por qué razón? Acuérdense que los nervios van a tender a estar teniendo un impulso eléctrico, sobre todo a nivel de nuestros músculos y los músculos también a nivel de nuestras venas y arterias. Entonces, sí es importante que estén movilizando constantemente, sobre todo sus extremidades inferiores. Eso les va a ayudar muchísimo a que no tengan a desencadenar el dolor. Junto con ello podemos tener algo de fototerapia. Normalmente cuando nosotros no hacemos esa movilización, tendemos también a que se nos enfríen por falta de circulación capilar, se nos enfríen nuestras extremidades. La fototerapia, sobre todo con foquitos infrarrojos, puede ser bastante benéfica. Lo que siempre nos aconsejan, sobre todo los neurólogos, es la presión terapia,
sus medias compresivas. La masoterapia, que son masajes, sobre todo a nivel de masajes linfáticos constantes en nuestro cuerpo, en nuestras extremidades, son bastante benéficos. Voy a hacer una acotación en 3 puntos. La acupuntura también sirve, y sobre todo la acupuntura que se realiza con electricidad, o sea, la electroacupuntura, porque hace que nos movilicemos también a nivel muscular todo nuestro cuerpo. Pero voy a hacer 3 acotaciones importantes y que a lo mejor causan un poco de controversia. Uno sería la terapia neural. La terapia neural consiste en, a través de los puntos de acupuntura, colocar un anestésico local. Platicando con un neurofisiólogo, dice que la terapia neural, que el mayor órgano de nuestro cuerpo es nuestra piel, y que no sabían cómo estaba la energía dentro de nuestra piel o cómo se comportaba, porque sí han visto que cuando se bloquea con un anestésico local, porque eso es lo que causa la anestesia local dentro de nuestra piel o en nuestra piel, poniéndola subcutáneo, cambiaba completamente nuestra celularidad, pero a nivel de la membrana, ¿sí? Esto va más a nivel de la parte más minúscula de la célula. Eso era platicando con un neurofisiólogo. Yo sí considero que la terapia neural no es una terapia tan invasiva y tiene beneficios, sobre todo para el control del dolor. Esa es una. 2, la ozonoterapia. La ozonoterapia tiene su controversia. No obstante a eso, sí hay estudios formales, sobre todo en España, en Europa y en España sobre todo, que ahí está, ahora sí, la asociación más grande de ozonoterapeutas, en las cuales ellos mencionan que la ozonoterapia es benéfica para la esclerosis múltiple, sobre todo porque el ozono a nivel de nuestro cuerpo propicia una situación inmunomoduladora, que finalmente ese es el principio de nuestra esclerosis múltiple. Aquí en México el ozono tiene que ser medicinal, tiene que tener una dosis, porque no todos los ozonoterapeutas manejan dosis. Hay unas personas muy precisas en ese tipo de situaciones con la dosis adecuada y es bastante benéfico. Sigo insistiendo, no es sustituto de su tratamiento, es complemento de tratamiento. Y finalmente llegamos a una controversia que en los últimos años hemos tenido, que es el uso de cannabis. Tengo pacientes que estamos utilizando medicina canábica y tenemos siempre una pequeña plática antes de utilizar la cannabis. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema endocannabinoide. Se ha descubierto que el sistema endocannabinoide está específicamente distribuido, sobre todo a nivel de sistema nervioso central, nuestra cabecita y nuestra médula, y a nivel de nuestro sistema osteomuscular, con diferentes tipos de receptores. Los más importantes son CB1 y CB2. Y la cannabis es una subespecie de la planta de marihuana. Por eso vemos a veces que nos venden proteína de hemp, ¿sí? Porque la hemp también es una plantita derivada de la planta de marihuana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La presencia en mayor o en menor proporción del tetrahidrocannabidiol. ¿Qué es eso? La parte psicotrópica de la marihuana como tal. Pero tenemos la otra parte, la parte de CBD, de cannabidiol. Y un ejemplo de ello que solamente tenemos en Europa es el Santindex, ¿sí? Que lo quisieran importar a México, pero costaba 200,000 pesos el inhalador. Su vía de administración aquí es inhalada, porque se ha visto que todos los derivados canábicos son muchísimo mejores distribuidos en nuestro cuerpo a nivel de inhalación. Por eso se fuman sus cigarritos en general, pero eso sí, en México y en Latinoamérica, debido a la prohibición de hace más de 100 años, no contamos con
CBD ni THC a dosis bajitas, que son lo que nos beneficia para el dolor, para la desinflamación, para la neuroplasticidad, que son uno de las ventajas de la cannabis como tal. Yo sí les puedo pedir que si ustedes optan por el tema de cannabis, no utilicen aceites o algún tipo de terapia canábica de manera artesanal. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cuánto gramaje tiene de THC o de CBD y en muchas ocasiones nos podemos ir al otro lado, ¿sí? Realmente a la psicotropia y entonces se sienten mal, se sienten mareados y entonces los dejan aparte. Entonces es un buen control del dolor con la cannabis, pero siempre hay que ver cuánto tiene de gramaje y siempre dosificarla. La cannabis tampoco es un medicamento como, no sé, como el paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Que se toma y se quita el dolor y ahora me siento bien, etcétera. Yo hoy no me la tomo, ¿sí? Siempre hay que estársela tomando porque este es un sistema de retroalimentación. Los receptores se saturan, después se va gastando esa cannabis que tenemos de nuestro cuerpo, se vuelven a saturar y entonces no es la misma efecto que tenemos si lo tomamos, lo destomamos o tampoco podemos llegar y tomar y se nos va a quitar mágicamente el dolor. No, es una pendiente que hay que estar constantemente tratando tanto hacia arriba como abajo. Hagan de cuenta que son olitas. En el tratamiento de cannabis es a veces aumentar, a veces bajar, a veces aumentar, a veces bajar. Eso es lo que sí les puedo decir de la cannabis y que tiene por eso existen los médicos canábicos, precisamente para dar exactamente ese tipo de dosis y qué tanta dosis o qué tanto ¿no? El ejercicio es importante y otra parte muy importante es tratar nuestras emociones, ya sea con meditación, con yoga, a veces hay otras personas que hacen Qigong, que son movimientos, y en eso tratamos de meditar. ¿Por qué? Porque, sigo insistiendo, nuestro estrés provoca mayores problemas a nivel neurológico. Otros tratamientos, pero esos son complementarios al tratamiento médico, se han dado anticonvulsivantes, sobre todo para pacientes con dolor neurogénico, han dado neuromoduladores como tipo de pregabalina. ¿Qué más les puedo decir? Pues ustedes han tomado alguna vez uno de estos medicamentos. Entonces, pues en general, esta es una pequeñísima presentación para dar paso a sus preguntas que me imagino y espero que sean un chorro. Y a ver cómo me va porque ya me dio miedo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora.